Está con nosotros ya en el estudio nuestro amigo experto forense y, ojo, ex carabinero Carlos Gutiérrez. Que vamos a comenzar contigo, Carlos, de esto que es simplemente escandaloso. Un reportaje de CIPER reveló que 40 carabineros fueron investigados por nexos con narcos y bandas asaltantes. Los protegían, les avisaban, atacaban bandas rivales, se quedaban con dinero y con mercadería. Una cosa impresionante. Vamos al informe que hemos preparado y a la vuelta conversamos con quien realizó este reportaje de CIPER. Hermano, porque yo sé que tú sabés lo que había en la casa, ¿cachai? Yo te hago, vos después no tratáis más conmigo y yo pierdo pan y pedazo, pues, si tampoco yo no puedo hacer y echarte a vos encima, pues, ¿cachai? La investigación nace porque accedimos a documentos internos reservados de carabineros que se centran, que dan cuenta de las investigaciones que hicieron ellos sobre sus propios funcionarios por nexos con bandas narco o de delincuentes. Es que la mediática historia del carabinero que se enamoró de una narcotraficante llegó a su fin. Esta vez fue el tribunal el encargado de poner un punto final al romance de película del uniformado que escogió el bando equivocado del amor. Carabineros vinculados con narcotraficantes parece la premisa de una película criminal, pero no. Estos son casos reales, todos ocurridos en nuestro país. Y se le encontró 480 envoltorios de cocaína, ¿qué fue? ¿Envoltorios de cocaína? Pero tenéis que cargarla a la... No, si cargamos con la coca y unas municiones que encontramos. Ya. Y acá nos cargamos con 6, a un con 6 y otro con 7 bolsas de marihuana. A mayor prevalencia del fenómeno del narcotráfico, sin duda nos vamos a encontrar con más casos de este, no solamente en Carabineros de Chile, sino en todas las policías, también en el aparato público, relación del narco y la política. El narco requiere del poder formal para poder hacer su negocio, lamentablemente. Los siguientes son casos y datos de cuando la policía se junta con los bandos equivocados, ya sean narcos o bandas de asaltantes. Y es que tan solo entre 2014 y 2016, 40 carabineros fueron investigados por sus presuntos vínculos con agrupaciones criminales. En base a los documentos de carabineros que son reservados, se puede concluir que hay casos en que los carabineros de distintas comisarías sí están muy involucrados y comprometidos, incluso coordinados, con bandas de narco para, por ejemplo, como dijiste tú, obtener réditos económicos, guardar droga de bandas rivales para después venderla y repartirla entre los carabineros, avisar los allanamientos para que estén atentos y no los pillen desapercibidos, entre otro tipo de coordinaciones que son claramente ilegales. Una investigación de CIPER Chile da cuenta de esto. Lo que está por escuchar son conversaciones entre un carabinero y narcotraficante, diálogo que da cuenta de cómo la policía habría llevado a cabo un decomiso a una banda rival. Oye, ¿y ya qué pasó al final? ¿Están los 8 presos todavía? ¿Hasta cuándo? No sé. Oye, pero me cagaron, No, perrito, mira, no, yo te dije la verdad ese día, pero yo te dije que yo te iba a reponerte lo otro. Ya. Sí. Oye, los 8 que eran en cana. Sí, los 8 en cana. Oh, sí, igual son 5 kilos, si ya te pilló conmigo. Hay más, porque andan por ahí un haciendo 30 que tienen ustedes. No, de nosotros. No, perrito, está equivocado. No. Haciendo el rumor. Pero la conversación deriva en otros asuntos. Por ejemplo, los cuestionamientos del narcotraficante al carabinero. Le señala que los rumores apuntan a que la policía se habría quedado con 30 kilos de droga de ese decomiso, lo que rebajaría las penas a los involucrados. El carabinero pasa a explicar. Llegó el rumor y creo que hay 30 que tienen los pacos. No, perro, nosotros no. Bueno, ustedes son 8, ¿cachai? No. Por lo menos yo la droga, ese mismo día que yo te dije, compadre, pillamos 4 kilos de marihuana y 1 kilo de coca. ¿Y 30 kilos de qué supuestamente? De marihuana. No, y yo yo te digo para que le testifique vos. Perro, mira, yo no te mentí, hermano, porque yo sé que tú sabés lo que había en la casa, ¿cachai? Yo te hago, vos después no tratáis más conmigo y yo pierdo pan y pedazo, pues, si tampoco yo no puedo hacer y echarte a vos encima, pues, ¿cachai? Bueno, lo primero es mejorar los niveles de control interno. Lo segundo, como señalaba anteriormente, dar de baja a las personas que sean involucradas. Que evidentemente se dé una sensación de que aquí existe tolerancia cero con cualquier tipo de permeabilidad al narcotráfico en nuestras policías.
Es importante que esto se analice como una política de Estado que involucre a Gendarmería de Chile, a Carabineros, a la Policía Marítima y por supuesto también a la Policía de Investigaciones, porque claramente esto que ocurre en Carabineros ocurre en otras partes con mayor o menor prevalencia. En la comuna de La Pintana, según las cifras de CIPER Chile, solo en el año 2014 12 carabineros fueron investigados por sus presuntos vínculos con bandas criminales. Es en esa misma comuna en donde se dio origen a una de las historias más particulares de este informe. Entraron esposados, ella de amarillo acusando su proceso judicial, él con polera azul rayada, cada uno en un extremo del banquillo de acusados. Cualquiera al verlos no imaginaría el ilegal romance entre narco y carabinero que tuvieron justo antes de ser detenidos en 2016. Tanto esta mujer que se dedica al tráfico de drogas como el funcionario policial se conocen en este procedimiento y posteriormente entablan una amistad que finalmente desencadenó una relación amorosa. Efectivamente, mi representado tuvo una relación más allá de lo prudente con la señora Aguilera en cuanto a lo sentimental. Pero toda esta historia romántica, narco-romántica con la que nos ha ilustrado su canal en los días anteriores, yo creo que es la fantasía de algún productor o guionista. Un ex sargento de carabineros enamorado de una líder de una banda de narcotraficantes. La historia sumamente insólita tuvo su origen en La Pintana. Estaban enamorados, policía y traficante. Una relación destinada al fracaso y que terminó de la peor manera posible. 26 años de cárcel para el policía que pasó a liderar una banda en compañía de su enamorada. Pero este es tan solo un caso más. El funcionario policial prestaba algún tipo de cobertura al accionar delictual de esta mujer y a cambio de esta cobertura, a cambio de información, lo que recibía él era réditos económicos. Están juzgando de traficante solamente porque tuvo una relación amorosa. Si cualquier hombre engaña a la mujer, cualquiera, yo no lo puedo juzgar todo el resto de mi vida porque me engañó. Eso fue haberse enamorado de una traficante. De mí se ha burlado mucho la prensa, mucho. ¿Por qué? Porque fue una mujer engañada. Pero cuando uno tiene hijos, ¿qué hace con su hijo? Yo por mi hijo soy capaz de dar la vida. Y si mi hijo me pide ir a ver a su padre, yo lo voy a acompañar siempre. En otra de las conversaciones obtenidas por CIPER Chile, se puede escuchar a un policía conversando con un delincuente. El criminal le pide ayuda, acaba de chocar su automóvil. El narcotraficante pide asistencia al carabinero para que su auto no sea trasladado a un corral municipal. Además, revela que le pagó 200.000 pesos a otros policías para que hicieran pasar su vehículo como uno abandonado. Y dice que el auto no está en la tenencia. ¿Qué auto es? ¿Cuándo lo chocaste? El negro anoche, un se lo encerró en el país, y me pidieron 2 gambas los cabros. Así que pusieron que el auto estaba abandonado, pero ya no lo retén. Oye, a la noche nos juntamos para pasar. Vale. Oye, pero llama a la tenencia que no se lleven el auto, negro. ¿Ah? Que no se lleven a los corrales. No, pues si está el día no te lo van a quitar, pero pues. Del total de carabineros investigados por sus nexos con bandas dedicadas a la venta de droga y a los asaltos, 4 de ellos todavía continúan en servicio activo pese a los antecedentes que se manejan en su contra. Carabineros entregó una respuesta a CIPER en donde aseguran que son los delincuentes quienes buscarían asociarse con la policía. En el ejercicio de la función policial, en algunas ocasiones, delincuentes intentan vincularse con el personal de Carabineros con el propósito de que estos se aparten de la doctrina institucional. Los mandos constantemente refuerzan la ética profesional de los funcionarios y los controles internos que permitan detectar irregularidades, independiente del grado y jerarquía de los uniformados. Bueno, son 4 casos investigados que al día de hoy siguen trabajando en Carabineros. Y hay un caso adicional que no fueron investigados, se levantó evidencia en su contra y él no fue expulsado de la institución, pero se acogió retiro, por tanto hoy día no está trabajando en Carabineros. Cada caso fue descartado, según nos dijo Carabineros, porque una vez hecha la investigación no se llegó a ninguna conclusión que permitiera probar los vínculos entre esos carabineros y las bandas por las cuales lo están investigando. Esa comprobable inocencia, esas personas evidentemente no tendrían por qué salir de la institución. Pero por otra parte, si están en investigación, uno lo que recomendaría es que se suspendieran o se alejaran de sus labores mientras esté esta investigación procediendo.
Pese a eso, los registros que dan cuenta del nexo entre funcionarios policiales y el mundo criminal continúan. A continuación, usted pasará a escuchar cómo dos carabineros discuten luego de un decomiso que terminó en la incautación de 28 millones de pesos en droga. Uno de los policías exige que merece parte de ese dinero, ya que el procedimiento originalmente le correspondía a él. ¿Aló? ¿Qué pasa? Yo no pasé por ahí. ¿Ya? Así que, ¿a qué hora fue supuestamente? Hace como 15 minutos. Ya, entonces van a tener que bajarme porque yo evité pasar por ahí, po. No, pues se llevaron 12 kilos de falopa. Le 28 palos. Ya. Y le dije, ya, pues ahí veis tú, pues. Y me dijo, no, tranquilo nomás, si somos 4. Y más 5. Así que... ¿Más yo? No, más yo. Ay, yo evité pasar para allá, pues yo iba a ir para allá con... Bueno, no, si vos no, si vos no vas a ir para allá, está listo ya, sí. Ya, por último, no sé, pues para la encina, porque va a evitar de pasar para allá, pues igual me igual que vuelta. Los policías investigados, según el reportaje de CIPER Chile, protegían a bandas narcos, realizaban decomisos a sus rivales, entregaban municiones e información, pero rápidamente se comenzó a correr la voz de que Carabineros estaría actuando de esa forma. De hecho, en una feria repartieron panfletos con los datos de estos policías presuntamente corruptos, lo que derivó en el siguiente diálogo. Oiga, ¿vio la foto? Sí, no, ¿esa dónde está? Está en la 31 San Ramón, dice que son volantes, que están por la feria, están por todos lados, dicen. Que me la pasó un poli San Ramón, po. ¿San Ramón? Sí, po. Ya. No, yo creo que es la respuesta más sana es disolver a los cabros. Sí. Es disolver la patrulla. Esa es interna porque están con los nombres completos. Sí. Y ya no es una porque se puede tomar a la ligera, o sea, es complicado. Y imagínense que me lo pase un poli San Ramón. Dice la botar en la feria. Y hay varios papeles. Y así, ejemplos del nexo de algunos funcionarios con el mundo delictual hay de sobra. Por ejemplo, un carabinero cuya madre lideraba una banda narco en La Pintana. El departamento de drogas de Carabineros del Siglo OS7 llevaba una investigación en contra de su mamá, que vivía también en La Pintana. Esta investigación era por tráfico y almacenamiento de drogas. Lo que Carabineros quiso establecer era el grado de conocimiento que tenía este uniformado sobre las actividades ilícitas de su madre. Carabineros, en el documento del que nosotros accedimos, dice que ellos no pudieron probar cuánto conocía o no conocía de esas actividades porque fueron a la casa de la mamá y no pudieron entrar al barrio porque era un barrio claramente peligroso, donde había, según ellos pudieron ver distintos tipos de delincuentes, consumo de droga en la calle, lo que uno le hace preguntar, bueno, si Carabineros no es capaz de investigar ese tipo de cosas porque los barrios que están investigando sobre narcotráfico están, no sé si llenos, pero están tomados por narcotraficantes, entonces ¿quién lo va a hacer? Casos de policías investigados por nexos con bandas criminales. Registros impactantes que dan cuenta de cómo algunos funcionarios presuntamente se vincularían de manera profunda en este mundo al que prometieron combatir. La institución no quiso referirse al tema para este informe. ¿Qué te puedo decir? Estoy de una pieza. Estoy helado. Qué vergüenza. Han perdido el pudor de todo. Nos acompaña aquí el diputado Gonzalo Fuenzalía. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado. Oiga, ¿qué le puedo decir? O sea, los audios, los alcanzó a ver antes de entrar, ¿no? ¿Qué, o sea, policías que se coordinan con el narcotráfico, con delincuentes, una quita de droga, vamos a caer a esta banda, asaltemos a esta empresa, ustedes mandan a la policía a otros lados. Es las de Kikukaco, o sea, las hacen todas. ¿Qué está pasando? Esto lo detecta la Dirección de Asuntos Internos, que es una investigación, pero da cuenta de algo que es mucho más. Hace mucho tiempo dejó de ser un hecho aislado. Bueno, es lamentable que suceda esto en una institución, como tú bien dices, que está dedicada a resguardar la seguridad pública, a darle eficacia al derecho, a prevenir los delitos, y esa es la función que tiene Carabineros de Chile. Ahora, también en 2 años 40 personas investigadas con relación con el nexo en una institución de 64.000
Si uno saca proporciones, bastante poco, por lo menos lo que se ha investigado. Pero ¿a usted le parece que es cosa suficiente? Con todo el cariño que le tenemos Antonio Neme. Gonzalo Fuenzalía, no me salga con ese cruce estadístico pero mañoso. Pero deja de desarrollar la idea. Amarrémonos la lengua. Y que desarrolle. Deja de desarrollar la idea, porque no alcanzo ni a explicar la idea, ya me están bombardeando. No, yo digo lo siguiente, es lamentable. Siempre es lamentable una institución, cualquier institución pública, que haya este nivel, porque finalmente termina siendo una corrupción. O sea, el dinero, la droga, que es mucho, termina corrompiendo a quien tiene que combatirla y investigarla. Pero decir que en una institución de 64.000 personas nadie puede ser tentado por la droga y ser corrompido, me parece vivir un mundo fantasía. Porque hace 2 años atrás conocimos que habían 2 jueces de corte de apelaciones, jueces que son los que dictan las sentencias de corte de apelaciones, no juzgados de garantía, o sea, tribunales menores. A ver, deje terminar la idea. Que estaban ligados a la droga. Y fueron, costó un mundo. Lo que finalmente va a terminar, porque no he podido desarrollar la idea, ya que no soy tan inteligente de mantener la idea tanto rato, pero finalmente lo que digo es lo siguiente. Sí, son hechos condenables. Y me parece bien que el mismo Carabineros se investigue internamente. Pero en 2 años son 40 personas ligadas al nexo. Yo no sé si hay más, pero esos son los antecedentes que da a saber CIPER. Pero también no perdamos una proporción que son 64.000 personas que están en esa institución en varios delitos. También pueden haber corrupción por nexos con el abigeato en el sur, con el mismo robo, intimidación, e incluso pueden haber policías ligados a portonazos que hacen vista gorda para que las bandas operen. O sea, personas que están ligadas al mundo delincuencial porque lo persiguen y muchas veces tienen que investigarlo y que finalmente son tentadas ya en hasta lío amoroso. Ahí, también hay un tema ahí condenable. Pero son 40 personas en 2 años. Yo espero, y esto sirve también como disuasivo, porque obviamente cuando la institución investiga, bueno, los que están en la institución también saben que los están mirando, y eso es bueno, ¿no? Pero son 40 casos, y vuelvo a repetir, una institución que requiere muchas reformas y modernizaciones, pero yo me alegra que estén investigadas 40 personas de Carabineros y que saca a luz pública esto. José Antonio. Sí, no, lo que pasa es que mientras escuchaba el argumento del diputado Fuenzalía, claro, si él toma el nominal aislado, digamos, son 40 personas en un universo de 60.000, esos dos números interrelacionados nos dicen, claro, aquí el problema es muy pequeño, digamos. Pero a ver, hay varios temas ahí. Primero, el contexto en el cual está Carabineros, que no es cualquier contexto. A lo mejor si hubiésemos hablado de esta cifra hace 15 años atrás, diríamos, bueno, una cifra completamente menor y qué bueno que Carabineros se autodenuncie, en fin. Pero esto está acompañado de no solamente la corrupción de estas 40 personas, hemos visto temas que tienen que ver con un mal trabajo de inteligencia en el sur, hemos visto temas que tienen que ver con violación de los derechos humanos aquí en Santiago y en otras ciudades y capitales regionales, hemos visto que ha habido una sucesión de generales directores que han tenido que dejar el cargo por diversas razones, y también una politización de alguna manera de la discusión de Carabineros que hace que hoy día cualquier elemento pequeño tienda a tener una dimensión mucho más grande, porque efectivamente Carabineros hoy día está construido sobre un campo minado. O sea, eso es así. Yo no estoy diciendo con esto, por favor, que los 60.000 funcionarios estén relacionados con el delito. No, probablemente el 98% de esos funcionarios hacen su trabajo todos los días e intentan hacer lo mejor de sí. Pero efectivamente los pocos que han protagonizado el Paco Gate, que protagonizaron las violaciones de los derechos humanos, ese grupo logró teñir la institución. Lamentablemente es así. O sea, cuando llegamos con el argumento de que mira, es que aquí hay 60.000 carabineros que hacen su trabajo, por supuesto que sí. Hay 60.000 carabineros que no son delincuentes, pero por supuesto que sí. Hay 60.000 carabineros que se sacan la cresta por un sueldo muchas veces que ni siquiera es tan alto, sobre todo en las partes más bajas, en los estratos más bajos, por supuesto que sí. Pero el escándalo, digamos, de alguna u otra manera, la crisis es tan grande que logra ya manchar la institución. Entonces, en este contexto, ese tipo de revelaciones adquiere una dimensión mucho más grande que en otro momento. Y si tú le agregas además el contexto que tú has dado, José, el contexto social, cómo los narcotraficantes han ido ganando terreno. Además.
O sea, estamos hablando que esto pasó entre el año 2014 y 2016, son investigaciones internas del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, son documentos reservados. ¿Qué estará pasando hoy día? Que hay muchos barrios, lamentablemente, en nuestro país, Carlos, que han sido tomados por los narcotraficantes. Exacto, y eso es lo que me preocupa, porque veíamos el análisis recién en el informe, y el problema ¿cuál es? Tal como lo decía José, es una seguidilla de cosas, de denuncias, de montajes, de robo de robo de dinero, derechamente desde generales, coroneles, del alto mando, y esto es la última gota que realza el vaso. Hemos visto procedimientos mal adoptados, procedimientos mal hechos, que se disparan en los pies, que le disparan a un niño, un accidente, obviamente ningún carabinero, vuelvo a insistir, sale con la intención de dispararle a un niño, pero muy mal el procedimiento, le costó la vida a un menor. Entonces, como ex carabinero me duele, me da mucha pena ver que esto sigue, y lo que más me llamó la atención de este proceso, primero es que nadie hace nada, segundo que además de tener toda esta información, igual muchos funcionarios siguieron activos. Sí. Siendo que antes un carabinero que era parte de una investigación y tuviese la mínima responsabilidad, la mínima relación con un narcotraficante, lo tenían que sacar de inmediato. Entonces, ¿por qué no lo hacen ahora? Y lo otro que me dejó muy preocupado fue la respuesta que dieron, que para verificar si la madre del carabinero era narcotraficante o no podía, el policía, que se supone que puede entrar en cualquier parte, y para eso está, y para eso el Estado le entrega las herramientas, y nosotros como país, como ciudadanos, le entregamos la responsabilidad, no puede entrar una población. Oye, para poner las cifras en contexto de estas investigaciones, me escribe Nico de CIPER, le mando un beso a Nico Sepúlveda, me dice que estos 40 carabineros son solo en 2 años en la región metropolitana. 2014 a 2016. Pero en la región metropolitana, no es a nivel país. Exacto. Solo en la RM. Entonces hay que ver la cifra nacional, y durante los últimos 10 años, que ahí ya la situación se pone... No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Cuando el periodista pidió la información de CIPER, el Carabineros no se la dio. Ahí, mira, preguntémosle justamente a Benjamín Miranda, uno de los autores de este impactante reportaje de CIPER Chile. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas tardes. Partir por justamente la reflexión que hace Carlos Gutiérrez aquí. Cuando ustedes piden explicaciones, empiezan todos a encogerse de hombros. No, que esto hay que pedirlo, por transparencia. Ya, vamos al tiro, un segundo. ¿Cómo fue aquello, por favor? Sí, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Tenemos novedades sobre eso, y son novedades muy preocupantes. Carabineros nos contestó ayer nuestra solicitud por transparencia y dijo que no cuenta con la información actualizada. Nosotros consultamos del 2010 hasta enero del 2021 sobre investigaciones internas por este tipo de casos, o sea, por vínculo entre carabineros y narcotraficantes. Ya. No tienen esa información, no está sistematizada, por tanto no la entregaron. ¿Qué queréis que te diga? Suma y sigue. O sea, ustedes hacen el reportaje, piden la información y dan alguna explicación de por qué no está actualizada, dónde está, está en un cuaderno anotado. Mira, la verdad es que esa explicación la debía dar, desde mi punto de vista, la propia institución. Lo que yo te puedo decir es que si Carabineros no sabe cuántos carabineros ha investigado internamente, tampoco lo sabe el Ministerio del Interior, eso es superior administrativo, ¿no?, del Poder Ejecutivo. Tampoco lo sabemos nosotros, los ciudadanos. Sí. Entonces, yo creo que lo más importante de toda esta respuesta o esta no respuesta evidencia que nos estamos enfrentando a un fenómeno muy grave, como es la penetración del narco en la policía, a oscuras, completamente a oscuras, sin saber para dónde vamos. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo en esa reflexión. Hemos visto casos en los que concejales de ciertas comunas hacen llamados para parar un automóvil, que ese automóvil tiene droga ahí, que hay que mandarlo para tal corral. Esto mismo que ustedes nos presentaban, es increíble, es impresionante, es de verdad una vergüenza. Estos 40 funcionarios, la verdad que lamentable. De estos 40, operan tú que tienes el reportaje ahí a flor de piel, operan como células. O sea, van tomando otros funcionarios para hacer delitos. Había una historia de un funcionario que denuncia ante la propia institución, dice, oye, tengo colegas que me están invitando a participar de un delito. Y ahí se inicia una investigación. ¿Nos podrías contar un poco la interna de esa situación en particular para que la gente de la casa se haga una idea de cómo funcionan? Ese es uno de los 4 casos que logramos comprobar que seguían trabajando en la institución. Efectivamente, este caso consiste de un funcionario policial
que de repente avisa al Departamento de Asuntos Internos Carabineros que un colega suyo de la misma comisaría donde él trabajaba le ofreció participar de un asalto a una caja de compensación en la comuna de Cerrillo. Entonces él va a una reunión para coordinar ese asalto, no especifica por qué va a esa reunión, pero finalmente va, aparecen otros 3 policías más, y finalmente ese asalto lo ejecutan, y lo frustran policías que no estaban conjurados con esta banda de carabineros que tenían toda la intención de ejecutar este asalto. Y aquí... Antes de seguir, déjame hacer un paréntesis, porque como bien dijo mi... No, es que te quería volver a un punto anterior. Lo que pasa es que, como comentó mi colega Nicolás Sepúlveda, claro, estos son 40 casos del 2014 al 2016 solamente en la región metropolitana. Entonces no sabemos cuántos casos efectivamente se investigaron en esos 2 años, tampoco en el resto del país, y lo más grave, no sabemos desde entonces hasta esta fecha, ¿no? Ahí radica la verdadera importancia de las no respuestas que nos entregó Carabineros. Sí, oye, totalmente de acuerdo. El diputado Fuenzalía te quiere hacer una pregunta. Hola, Benjamín. Y yo también. ¿Qué tal, diputado? Todas las que quieran. Oye, no, una pregunta, porque estos son investigaciones. De esas 40 entiendo que son 40 funcionarios, son 40 investigaciones. De esas 40 investigaciones, ¿cuántas finalmente han terminado como denuncia en la justicia y están formalizados esos carabineros? Porque yo entiendo claramente que, igual que en el ámbito administrativo, se hace un sumario o se hace una investigación, porque cuando hay una denuncia hay que investigar. Pero muchas veces la investigación arroja que no hay nexo. También puede haber, de repente, rencillas internas que se autodenuncian como para que generarle un problema al funcionario, no lo sé. Pero finalmente lo que importa es que de esa investigación interna, 2 años, de esos 40, ¿cuántos se acreditó que sí, efectivamente tenían relación, estaban cometiendo delito? O sea, estaban permitiendo que el narcotráfico operara, encubrimiento, complicidad, o cometiendo delitos directamente. ¿Cuántos de esos 40 hoy día están o condenados o formalizados en la justicia? ¿Ese dato lo tienen ustedes? La respuesta a esa pregunta la tiene que entregar la Fiscalía. Nosotros le consultamos también por transparencia, le enviamos la consulta de cuántos carabineros han estado involucrados en investigaciones por vínculos con narcotráfico, y esa solicitud aún no respondía, está en el plazo legal para hacerlo en todo caso. Es que quizá la pregunta, perdona Benjamín, yo creo que la pregunta la deberían hacer ustedes a Carabineros. ¿Cuántos de esos... Supuesto que también lo hicimos. Claro, el problema es que no nos pero la pregunta es no cuántos son investigados, porque quizás eso no te lo pueden decir porque atenta contra la misma investigación, pero es distinto preguntarle a Carabineros cuántos carabineros estos 2 años han sido denunciados por la misma institución, que está obligado a hacerlo, por la ley. La ley dice que cualquier funcionario público que conoce un delito tiene obligación de denunciarlo. ¿Cuántos de esos 40 han sido denunciados o en esos 2 años a la justicia? Eso es una información que Carabineros, tiene que transparentarla. Esa es la pregunta que le hicimos a Carabineros dentro de otro tanto de consultas que le hicimos, y que nos respondió con esta declaración genérica de que muchas veces son los delincuentes que les acercan a ellos para cometer los delitos. O sea, no respondió la pregunta, pero esta pregunta la hizo CIPER, por supuesto, porque es de interés público, sobre todo dentro de este reportaje. Es que ahora bien, a mí... diputado, yo lo escuchaba antes de salir al aire, usted decía que, bueno, eran pocos casos los que nosotros revelamos. Eso ya se aclaró por qué son pocos. Uno puede suponer fundadamente que son muchos más, pero la verdad llama la atención cuando la clase política, en este caso representada por usted, también tiende a normalizar ese tipo de situaciones, porque usted dice, bueno, 40 hayan sido inventados por la droga, no es grave, y por supuesto que es grave. No solamente grave, es incluso inaceptable. Me dijo lamentable, y la verdad es que no es lamentable, es derechamente inaceptable. Y eso es lo que apunta el reportaje de CIPER. O sea, yo en el fondo lo considero inaceptable y lamentable, porque finalmente y lo dije, porque me parecía que alguien que está legalmente y constitucionalmente mandatado a hacer algo, finalmente termina siendo cómplice del delito. Lo que yo digo también es que cuando conocimos que 2 jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua estaban ligados directamente con el narcotráfico, tampoco dijimos que todo el Poder Judicial está en el narcotráfico y se hicieron investigaciones en todo el Poder Judicial. Yo celebro que la policía se autoinvestigue, o sea, eso es como básico. Y celebro también que sepa la luz pública. Por eso te decía que finalmente Carabineros sí tiene que entregar información de quiénes han sido denunciados por la institución, si eso no atenta contra la investigación. Ya están investigados y claramente hay presunciones fundadas de que las personas cometieron el delito, por lo cual al denunciar, la denuncia no es privada. Pero, diputado, piensa usted también que
nosotros solicitamos la cantidad de sumarios internos que se han hecho en Carabineros por este tipo de situaciones. Y los sumarios son una respuesta al levantamiento de información previa que corresponde a los documentos del Departamento de Asuntos Internos que nosotros publicamos, o que más bien relatamos en nuestro artículo. Sí, y hay un punto importante, porque hay muchas investigaciones que no llegan a un sumario por motivos como el que vimos en el caso del carabinero que tenía una mamá narco. Bueno, ahí quería ir, precisamente como para poner el punto sobre el siguiente capítulo. ¿Cuáles son las decisiones que toma la institución respecto a estas denuncias? Porque uno pensaría en otras instituciones que han sufrido crisis institucionales como la Iglesia Católica, por ejemplo, que jugaba como en un tablero de ajedrez moviendo piezas, digamos, musical, hasta que ya la situación no daba para más. Me gustaría saber lo que ustedes pudieron investigar, cuáles fueron las consecuencias concretas que tuvieron las denuncias en relación a los implicados y cuáles son, digamos, la capacidad de eficiencia con la cual Carabineros da curso a este tipo de investigaciones. ¿Hay cuotas de secretismo, hay cuotas de bloqueo o efectivamente al interior de la institución se tiene un mecanismo, digamos, de autodenuncia que funcione, que finalmente lleva a los responsables a la justicia? Porque en eso don Gonzalo tiene toda la razón. Gonzalo. No hay ni una institución. Gonzalo, no. Don Gonzalo, diputado de la República. Tiene toda la razón. No hay institución en el mundo, digamos, que pase en un 100% la prueba de la blancura, pero sí existen mecanismos internos de auditoría que precisamente han sido diseñados para detectar esos puntos oscuros y poder sacarlos de circulación lo antes posible, cosa que no terminen contaminando al resto. Yo quiero saber si en este caso, en el marco de Carabineros, se cumple o no esa dinámica de limpieza interna. Yo creo que ahí lo que trata con mayor fidelidad cómo puede llevarse a cabo una investigación de este caso en Carabineros es precisamente el caso que yo quería comentarle anteriormente, de este uniformado cuya madre está investigada por el OS7 de la misma institución por el tráfico y el almacenamiento de drogas, y al final el nexo y el grado de conocimiento del carabinero que cometía su mamá. Porque el barrio es penetrable para Carabineros y por tanto se abandonó la investigación. Claro, no es una excusa para abandonar ninguna investigación el que no puedan ingresar como Carabineros por el nivel de violencia o porque está tomado directamente por una banda de narcotráfico. No es una explicación válida y bajo ningún punto de vista para abandonar una investigación. Queremos hacer lo siguiente, queremos seguir hablando contigo, sobre todo también a partir de las declaraciones de Alberto Pres, que dice que es el narco que requiere acercarse al poder formal, no solo a las instituciones policiales, Carabineros, Policía de Investigaciones, sino también al poder judicial y al poder político. Acá estamos hablando desde el 2014 al 2016. ¿Cuánto ha cambiado el mundo del narcotráfico y cuánto poder ha adquirido el mundo del narcotráfico desde el 2016 a la fecha? ¿Frente a qué panorama estamos hoy? Quiero que nos ayudes a entender eso, pero vamos a revisar una de las conversaciones que ustedes exhibieron entre un narcotraficante y un carabinero. Oye, ¿y qué vas al final? ¿Están los 8 presos todavía? ¿Hasta cuándo? No sé. Oye, pero me cagaron, No, perrito, mira, no, yo te dije la verdad ese día, pero yo te dije que yo te iba a reponerte lo otro. Ya. Oye, los 8 que eran en cana. Sí, los 8 en cana. Oh, sí, igual son 5 kilos, si ya te pilló conmigo. Hay más, porque andan por ahí un haciendo 30 que tienen ustedes. No, de nosotros. No, perrito, está equivocado. No. Aquí haciendo el rumor, llegó el rumor, y creo que hay 30 que tienen los pacos. No, perro, nosotros no. Bueno, esto es cenoso, ¿cachai? No, lo menos yo la droga, ese mismo día que yo te dije, compadre, pillamos 4 kilos de marihuana y 1 kilo de coca. ¿Y 30 kilos de qué supuestamente? De marihuana. No, y yo yo te digo para que le testifique vos. Perro, mira, yo no te mentiré, hermano, porque yo sé que tú sabés lo que había en la casa, ¿cachai? Yo te hago, vos después no sacáis más conmigo y yo pierdo pan y pedazo, pues, si tampoco yo no puedo hacer y echarte a vos encima, pues, ¿cachai? Es que duele la guata, Benjamín, cuando uno escucha a un carabinero que es testigo de fe
hablando y reconociendo la jerarquía que tiene el narcotraficante por sobre de él, diciéndole que no se quedaron con 30 kilos de droga, que el narcotraficante sabía cuánta droga había en esa casa, por lo tanto sabía que habían incautado 5 kilos de droga y no 30, como se andaba especulando en el ambiente narco. Y la verdad es que uno dice, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de policías, de testigos de fe, que más encima pueden cargar a una persona? Porque la conversación también en otras se habla de, no, si cargamos a tal con tanto, a la banda rival del que me paga a mí el sueldo. Y bueno, es importante aclarar que los audios que ustedes acaban de escuchar corresponden a investigaciones también realizadas entre el año 2014 y 2016. Para dejar eso claro, porque hay funcionarios involucrados en el caso que fue investigado a través de estos pinchazos, que sí fueron condenados al día de hoy, ¿no? Nosotros no podemos revelar los nombres ni las identidades porque no todos los investigados en este caso fueron finalmente condenados. Claro. Y también hay un punto importante ahí, porque esa condena fue pública. El carabinero de mayor grado fue condenado a 26 años de cárcel, incluso precisamente el que tenía esta relación con una narcotraficante, pero nosotros a través de los documentos internos que accedimos podemos verificar que en realidad hubo 12 carabineros investigados por esa causa internamente. De esto se llamó los 12 apóstoles, esa causa en carabineros. Finalmente son solamente los 6 los condenados. Claro. Carlos, tú fuiste carabinero. Cuando uno toca estos temas, la gente se comunica con nosotros, nos dice, oye, la agarran con carabineros, les tienen malos. No, yo no le tengo mal a los carabineros para nada. De hecho, les tengo simpatía a los carabineros, pero son una institución fundamental de la República. Pero estas cosas son simplemente inaceptables, ¿no? Entonces uno, chao, yo ahí soy firme y no soy tibio para esas cosas. Entonces te quiero preguntar, tú que estuviste ahí, ¿esto es una cultura dentro de Carabineros? ¿O las cosas se pudrieron en Carabineros? ¿Qué pasó? ¿No sabíamos? ¿Y esto estaba debajo de la mesa? ¿Y la sociedad no sabía estas cosas y ahora se saben? Sí, mira, yo creo que el tema de Carabineros, sí, ya está podrido. Así de simple. Y me da pena. Me da mucha pena porque, vuelvo a insistir, yo nací en el hospital de Carabineros. O sea, yo los 43 años que tengo he estado siempre ligado con la institución. Entonces no es que me caigan más nada, al contrario, trabajé 18 años ahí con vestir uniforme, tengo amigos y compañeros. Pero estas cosas se pasaban, pero eran hechos aislados, como se decía antes. Lamentablemente ahora es el hecho aislado 5.494, porque todos los días tenemos algo nuevo. Nosotros criticamos para que mejore la institución. Nosotros criticamos a ese carabinero delincuente. Esos delincuentes que se involucran con el narcotráfico, si es carabinero, si es de la PDI, si es un ministro de corte, si es esto, Juanito, a mí no me importa, los vamos a condenar igual. O sea, aquí lo que importa es que las instituciones funcionen, o lo que queda de la institución funcione del asuntos internos, que vigile a los carabineros, que los controle, que vea estos temas y que los dé de baja. O sea, a mí lo que me llama profundamente la atención es si carabineros han sido investigados y se ha relacionado el vínculo de ellos con el narcotráfico, a lo mejor no llegar al delito, porque si no estarían, la fiscalía tendría que tomar información, pero sí tener o que hayan cometido faltas administrativas, les corresponde la baja, no pueden estar en la institución, porque es una línea muy delgada el ser parte o mirar y no denunciar, que es una falta administrativa, al cometer el delito o ser parte de eso. Y ahí es donde estamos el problema. Las instituciones van a tener, el carabinero, investigaciones, la PDI, el Parlamento, quien sea, las instituciones públicas, yo creo que necesitan tener fortaleza en órganos internos que los fiscalicen, órganos de asuntos externos. Todas las instituciones deberían tener eso y que los controlen bien. Lamentablemente hemos visto casos de carabineros en los últimos años, especialmente en el tema del Paco Gate o el desfalco, donde muchas instituciones estaban involucradas, Contraloría, los carabineros, ahora vemos que el ejército, y es una práctica que lamentablemente es más frecuente de lo que nosotros pensábamos. Lo que pasa es que ahora sabemos. Quería preguntarle al diputado Fuenzalía en qué va la reforma Carabineros, porque esto es lo mismo que la reforma de pensiones, que me escuchó el presidente, ¿vieron? Sí. Pauteando al presidente. Deme asesor. Noche, ¿ah? Deme asesor. Esa misma. Gracias, no. Por la tele. Esa papita caliente yo no la quiero. Pero, a ver, José Antonio puede ser que no sea asesor, pero Juan Antonio sí. Pero eso sale caro. Es otro rol. Eso sale caro. Oye, no, lo que pasa es que ese día estábamos hablando de la reforma previsional, de que efectivamente el gobierno no avanzaba respecto al tercer retiro, que parecía bastante
digamos, poco eficiente desde el punto de vista político estar discutiendo un tercer retiro cuando la reforma no había avanzado, y esa misma noche, diputado, el presidente hace una cadena nacional y anuncia lo que ya habíamos escuchado. Bueno, ahora queda todo el trámite legislativo. Me pasa un poquito lo mismo con Carabineros, ¿no? Que estamos esperando la reforma y este panel se multiplica en la televisión chilena hasta el infinito discutiendo, y llegamos al mismo diagnóstico en Chilevisión, en Canal 13, en Canal 7, en los programas políticos. Sí, claro, la reforma es necesario, y aparecen especialistas como la Lucía Damer que nos dicen qué es lo que hay que hacer, y aparece los parlamentarios del oficialismo que tienen un margen, y los de la izquierda que piden un margen más amplio, pero ya nos hemos llevado discutiendo la reforma a las policías. Incluso esto venía antes del estallido social. Lo que pasa es que el estallido social lo que hizo con las violaciones a los derechos humanos fue acelerar y desnudar una serie de falencias que estaban ahí y que el país no había sido capaz de visualizar, porque las policías realmente hasta el 18 de octubre nunca se habían enfrentado a un desafío de esa magnitud en términos de orden público. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la reforma? O sea, ¿por qué han pasado, digamos, tantos meses y algo que parece ser tan urgente, a la luz del trabajo que se ha hecho, no da señales de urgencia? No, a ver, primero que nada yo quiero decir que la reforma y especialización de las policías y modernización es una cosa muy profunda, que nos vamos a tomar por lo menos 10 años. Yo pienso lo que hay que hacer, o sea, tengo una idea de lo que hay que hacer, y hoy día tenemos una mesa todos los viernes bicameral con senadores y diputados de todos los colores políticos para llegar a un acuerdo político en esto. Tenemos que tener claro que todos queremos qué tipo de policía queremos y estar dispuestos a hacer esos cambios, porque hay que romper huevos. O sea, modificar instituciones, crear un ministerio de seguridad pública y eliminar algunos ministerios. Hay que tener valentía y coraje para hacerlo. Siempre vamos a tener grupos y instituciones que van a remar en contra, que van a proteger sus intereses para que no cambie nada, pero hay que pensar en Chile, en las personas, en los ciudadanos que requieren que alguien finalmente establezca el orden, que alguien garantice la seguridad. Eso es una reforma profunda. Yo creo que no en el caso ahora de conversar, pero ¿nos dijo 10 años? Por lo menos. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque en el narcotráfico voy para allá. 100. Voy para allá. Le está respondiendo la primera parte de la pregunta a don José. Muy bien. Pero ahora voy a lo segundo. En lo que se refiere a la administración de recursos de Carabineros, lo que se refiere en el sistema de control interno, que esto que CIPER ha sacado a la luz, esto sucede hace muchos años, pero antes ni siquiera había investigación interna. Hoy día la hay, incluso está consagrada en la ley, que está hoy día en la última instancia, que es la comisión mixta. O sea, cuando hubo desacuerdo en algunas cosas en la Cámara de Diputados con el Senado. Y tercero, también sacamos el Estatuto de Protección al Denunciante, porque finalmente, y ahí decía Benjamín, cuando una persona de la misma institución denuncia, tiene que tener una garantía de protección. Porque acordémonos que Carabineros es una institución militarizada, por la Constitución lo establece, que finalmente tiene 2 escalafones. O sea, tiene suboficiales y oficiales, PNI y PNS, ¿no es cierto? Sí. Y efectivamente hay un tema de jerarquía de mando. Entonces muchas veces el que está más abajo no se atreve a denunciar al superior por la represalia porque le cuesta la carrera. Entonces tiene que haber también, así como una plataforma de denuncia, que es lo que empieza a arrojar estos 40 casos, y cada vez va a ser mayor, porque esto ya está consagrado en la ley, y esperamos que salga pronto esta ley, porque ya está lista. O sea, en el fondo le falta la última instancia, a diferencia de las pensiones, que le falta bastante más. Pero también hay que proteger a quien denuncia, porque si no sacamos nada. Finalmente vamos a tener una plataforma, pero nadie se va a atrever porque los costos, porque se filtran las cosas. Sí. O sea, yo les puedo contar gente que de repente yo voy a terreno y me dice, mire, yo denuncié que en esa casa se vendía droga en la comisaría, y en la noche me fueron a funar. ¿De dónde salió la información? Cuando las denuncias en materia de ley 20.000 de narcotráfico son anónimas. Bueno, hay filtraciones, pues. Y finalmente el que quiere denunciar dentro de la institución también tiene susto de denunciar. Entonces hay que proteger al denunciante y hay que establecer legalmente esa plataforma de denuncia. No de buena voluntad, legal. Esta es la ley y obligación. Ahora, diputado. Sí. Diputado, eso. Una cosa, esa es la plataforma que, como usted indica, está avanzando en el Congreso para que hayan denuncias que, entre otras cosas, sean más seguras para quien está denunciando precisamente. ¿Qué pasa con la calidad y la eficiencia de esas investigaciones? ¿Cómo se puede mejorar eso desde el punto de vista del Parlamento, que son el fondo que tiene que impulsar este tipo de modernizaciones? Bueno, en la ley está, que es de probidad, esa es la ley que hoy día está en la comisión mixta a punto de salir, y la ley de probidad establece todos estos mecanismos de control justamente de estas investigaciones, que no sea un control del superior,
sino que sean controlados por distintos agentes para que sea eficiente esa investigación. Igual que el manejo de recursos. Nosotros planteamos en la ley que finalmente quien administre los recursos de Carabineros sean externos a Carabineros. Porque yo me pregunto, ¿por qué un carabinero que entra para ser carabinero tiene que ser experto en administración de finanzas, administración de recursos de una institución? Si no le corresponde, no es la misión. Lo que corresponde es que quien administre y fiscalice ese buen uso de los recursos que son de todos los chilenos sean personas que no necesariamente sean parte de la institución, debe ser sano. Y eso viene en la ley. Como también que esas investigaciones tengan, de alguna manera, el resguardo que no van a tener elementos de lo que yo hablaba, de que por jerarquía o por miedo no lleguen a buen puerto. Eso sería hacer una ley que no sirve para nada. Por lo menos en el proyecto de ley, que está en su última instancia, como te digo, y si hay voluntad de sacarlo, lo íbamos a sacar luego, si está lista, en que haya siempre, en estas instituciones, siempre tienen que haber miradas como 360 de alguna manera, tanto interna como externa. Y eso debería ser una lógica también en el Estado, también en la Fiscalía, por ejemplo, que no está. Cuando han pasado temas en la Fiscalía, el Ministerio Público, nunca hemos sabido en qué terminó esa investigación, porque se investigan a sí mismos. Si cuando las instituciones se investigan a sí mismos, generalmente no llega a buen resultado o termina con un resultado mínimo para dejar contenta a la galería. Y eso es perverso. Y por eso es importante que las instituciones tienen una misión. Y esa es la misión que tienen que dedicarse. La policía no está para ser experta en administrar los recursos, sino que tiene que tener los recursos necesarios para cumplir su misión. ¿Y cuál es su misión? Eficacia del derecho, o sea, que la ley se cumpla, que si hay delitos puedan actuar, que hagan investigación de acuerdo a lo que las órdenes que la Fiscalía le entrega, prevenir los delitos, mantener el orden público, que finalmente es lo que afecta a la pacífica convivencia, y finalmente dar seguridad pública, si eso es la función que tiene Carabineros en la Constitución y en su ley orgánica. Y qué bueno que lo nombró en ese orden, diputado, porque en teoría, en el papel, en el discurso, estamos de acuerdo, pero en la práctica uno ve los hechos noticiosos todos los días y estamos tan lejos de cumplir el cometido. Yo tengo un diagnóstico, o sea, yo tengo una visión de lo que hay que hacer, pero necesitamos acuerdo político para eso entre todos. Porque finalmente yo no saco nada, o el gobierno no saca nada, de mandar un proyecto de ley que finalmente la oposición, antes que lo manden, ya lo está diciendo que no lo va a aprobar. O sea, pero diputado, yo tengo acuerdo político en esto. Claro, por ejemplo, lo que acaba de decir el Benjamín de Zipper, él solicita a través de las leyes que existen, que es ley de transparencia, cualquier chileno puede solicitar eso, solicita una información a Carabineros, de saber algo tan simple como cuántos sumarios hay en la institución con personal involucrado en el narcotráfico. Y Carabineros no tiene esa información. Si usted lo puede pedir como diputado de la República, yo lo puedo tampoco se lo deberían dar porque se supone que no existe. Es que esa información debería estar disponible, porque los sumarios administrativos, saber cuántos sumarios en cantidad, sin nombre y apellido, obviamente. Por supuesto. O sea, todo lo que no afecte a la investigación. Eso por es todo. Supuesto. Pero eso es lo que a mí me preocupa, de por qué no son transparentes, por qué ocultan esa información. Porque si usted lo pide, seguramente van a correr a pasárselo porque usted es una... Hagamos la prueba. Hagamos la prueba, me parece. Pero el periodista no se lo pide, entonces, ¿por qué hacen esas cosas? Sí, pero aquí tampoco hay que olvidar que Carabineros tiene una entidad superior que es el Ministerio del Interior, a quien nosotros también consultamos de manera directa y tampoco nos entregó una respuesta sobre si tiene o no tiene una estadística global respecto a este tipo de casos adentro de Carabineros. Tampoco nos respondió si tiene algún tipo de política interna o de prevención para evitar este tipo de problemas. Y cuando le pedimos una entrevista al ministro Delgado, jefe de la cartera, nos dijo que no tenía espacio en su agenda para atender este problema que estamos todos de acuerdo que amerita al menos una respuesta de su parte. Sin lugar a dudas, ¿cómo el ministro del Interior, que es el responsable directo de la seguridad nacional, no les va a dar una respuesta ante un tema que es de esta relevancia? Entonces ahí uno dice, ¿dónde están las prioridades? Yo entiendo lo que nos plantea el diputado, de que la reforma Carabineros no es algo a la ligera, a tomárselo a la rápida, es una cosa express que después va a estar cojeando a la semana. No. Pero 10 años para algo que es tan urgente, porque mientras tanto el narcotráfico sigue creciendo, sigue permeando las instituciones, sigue permeando las policías, las Fuerzas Armadas, la política. Mientras Aquí tanto, conversamos un caso de política. Mientras tanto la gente se sigue armando, tomando la justicia por sus propias manos, dejando de creer en el sistema judicial. Se empieza a transformar todo esto en un caldo de cultivo que solo le sirve al delincuente, que solo le sirve al narcotraficante. Y mientras tanto, los políticos no se ponen de acuerdo. Entonces, el gobierno de turno presenta un proyecto y la oposición obstruye. Pero ahí, ¿cuáles son los topes? O sea,
el acuerdo de la Araucanía, el acuerdo de las pensiones, ¿En qué están tomando? A mí la política de los acuerdos me tiene hasta acá, ya, porque lo único que hace es relentar los procesos y además no tienen contenido, porque si el ministro secretario general de la presidencia, quien conozco desde hace muchísimos años, el ministro Osa, dijera, mira, el acuerdo consiste en lo siguiente, necesitamos llegar a un acuerdo en materia, digamos, de la cotización adicional, de que esa cotización adicional vaya en este porcentaje al fondo común o a la capitalización individual, o en el caso de Carabineros necesitamos un director o un auditor civil, que se termine con los 2 escalafones, que se cuente con protocolos para el uso de armas de disuasión. Quitar alguna función que puede cumplir otra policía, crear nuevas policías. Sí, o sea, se habla de los acuerdos a la ciudadanía, se habla de los acuerdos, y el presidente Piñera es especialista para instalar esta política de acuerditis, pero que no tiene suficiente consistencia. Entonces, el otro día aparece el presidente en Canal 13 haciendo nuevamente un llamado a los acuerdos. Uno no llega a la televisión, diputado, a pedir acuerdos en un programa de televisión o en un noticiero. Uno los acuerdos los realiza en La Moneda, y una vez que esos acuerdos están ya sólidos, los anuncia a la ciudadanía. Pero es que te escuchó a ti el domingo, por eso partió rápidamente a la televisión. No, sí, esa reforma no está acordada. Mira, ¿sabe por qué no está acordada? No lo que pasa, don José, pasa lo siguiente. La reforma provisional... No, sí, déjeme... No me meta goles. A eso estamos acá. La reforma provisional no la tiene acordada. Ahora viene lo más difícil, porque por una parte el gobierno quiere que 3 puntos vayan a la capitalización individual y 3 puntos a un fondo común, y lo que va a pedir la oposición es que la totalidad vaya a un fondo común. Entonces, ahí se van a entrampar probablemente 12 meses más. ¿Sabes lo que pasa? Es lo siguiente. En democracia, finalmente tenemos que ponernos de acuerdo. Y yo puedo tener una proposición. El gobierno propone algo. Pero si los votos no están en el Congreso, murió la ley. O sea, el gobierno en este minuto tiene un camino. O negocia y llega a un acuerdo. O finalmente, si se sabe que más me aburrí, no puedo seguir esperando, se me acaba el gobierno, llevamos en esto. Nosotros despachamos esa ley hace más de un año en la Cámara de Diputados porque llegamos a un acuerdo. ¿Cuál? La ley de pensiones. La reforma. Que ya pasó su primer trámite, está en el segundo trámite. Sí. Entonces son los senadores los que no se ponen de acuerdo. Nosotros los diputados nos pusimos de acuerdo. Y ganamos la elección. No fue holgada, pero finalmente tuvimos los votos para aprobar ese proyecto de ley que se fuera al Senado para que fuera ley. ¿Y en seguridad? No, pero estoy hablando de las pensiones. Sí, entonces, lo que te quiero decir es que, ¿por qué es importante los acuerdos? Bueno, porque después, sobre todo un gobierno que no tiene la mayoría en el Congreso, cuando yo lo pongo en votación, el proyecto lo pierdo. Entonces ahí el gobierno ya llegó a un punto y dijo, mire, esto es lo que yo propongo, votemos. ¿No están de acuerdo? Asuman ustedes el costo que no solucionamos. El tema de las pensiones, por lo menos este año, el próximo gobierno tendrá que hacer los esfuerzos. Yo preferiría llegar a acuerdo y mejorar las pensiones de todos los chilenos. Eso es lo que yo prefiero. Lo que pasa es que, fíjese que desde el punto de vista de la opinión pública, lo que uno mira desde afuera, es que esa es la lógica. Es decir, ¿quién asume se sabe que no se va a llegar a un acuerdo. De antemano el gobierno o la oposición, cuando extreman las posturas, saben que no van a llegar a un acuerdo. Y lo que hacen, perdón, y con esto termino, toman la calculadora política y dicen, ok, ¿con qué movimiento yo dejo de pagar el costo ante la ciudadanía? Porque en el fondo saben que no van a llegar a un acuerdo. El gobierno manda un proyecto que sabe que no está suficientemente consensuado. Si esa es la pega de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo. Pero, don José, nosotros llegamos a un acuerdo de la Cámara de Diputados. 3 y 3. Y eso es lo que se fue al Senado. Y fue un acuerdo que tomaron el gobierno con los diputados. Llega al Senado y los senadores dicen, no, nosotros conocemos este acuerdo. Vamos, algunos dicen 6 completos, otros dicen ninguno. 6 completos para la persona, para el cotizante, 6 completos para solidaridad. Uno ve la encuesta, en la encuesta la mayoría de la gente quiere que el 6% vaya a su ahorro individual y no quiere hacer solidaridad. Entonces finalmente el gobierno pone una solución, dice, mire, volvamos a lo original que teníamos acordado en la Cámara de Diputados, aun cuando las encuestas dicen lo contrario. 50% va para el ahorro individual, 3 puntos, el 50% va para solidaridad. Y más encima el gobierno dice 2 puntos que va a poner el gobierno a través de esta reforma tributaria, que es el tema de las exenciones, que son 9.200 millones de dólares que se le podría agregar. Y con eso mejoramos sustancialmente las pensiones. Tanto la solidaridad ya se mejoró porque se aumentó, pero mejoramos los aportes solidarios y hacemos una lógica intergeneracional de los que estamos cotizando, ayudamos a los que ya están pensionados. O sea, finalmente el gobierno tiene esos 2 caminos. O extremo la votación para que lleguemos a la votación y con el riesgo de perderla, o hago todos los esfuerzos por llegar a un acuerdo. Pero es difícil cuando una parte, finalmente, como tú bien dices, no quiere abrirse a eso. Sí, eso hace. Y el tema de las policías un poco pasa lo mismo. Yo, ¿por qué tengo que llegar a acuerdo? Yo creo acá que las policías claramente no da más para tener una institución de 60.000 personas y hay que tener especialización, como en muchos países las policías. Tiene que haber una policía preventiva, que es lo que dice ser Carabinero.
que patrulle, que haga prevención del delito, que sea comunitaria, que tenga relación con la comunidad. Tiene que haber una policía que investigue, solamente investigue, especialista en investigar con alta tecnología, que trabaje con el Ministerio Público. Tiene que haber una policía especialista en orden público. Si el problema del 18 de octubre que fueron carabineros que no sabían, no estaban preparados para enfrentar la calle. Y por eso en España tiene una policía de orden público que hace inteligencia, que está siempre pendiente del anarquismo, el terrorismo, porque justamente están en contra del Estado y van a buscar la oportunidad para boicotearlo. Y finalmente también nuestro país tiene que tener una policía fronteriza. Entonces, porque finalmente tenemos que evitar que el delito entre a Chile, o sea, que el narcotráfico entre a Chile, que la migración ilegal entre a Chile. Entonces, si en diagnóstico simple necesitamos hoy día tener 4 tipos de policía, pero con especialización. Porque hoy día el gran problema, y tú lo sabes bien, o sea, un carabinero que lo hace bien como mayor en una comisaría, está 2 años y lo mandan a otro lado. Y ya conoce la comunidad, creó lazos, llega otro mayor que no conoce a nadie. Y lo mandan a droga. Y después de droga lo mandan a ser encargado de otra cosa. Entonces nunca termina de especializarse y tener la experiencia suficiente como decir, mire, esta es la persona que más sabe de droga en Chile. Ya 20 años, 30 años, conoce la historia de la droga, quiénes fueron los primeros, los financistas de Colombia. Eso es lo que necesitamos, especialización. Y eso es lo que han hecho la gran mayoría, o sea, no la mayoría, muchos, Argentina incluso. Sí, pero yo no entiendo. Países que han hecho diciendo, miren, esto de tener una policía con tanta gente es inadministrable. Pero todo lo que usted ha hablado conlleva demasiado tiempo. Y no, pero necesito que cuando llegue el proyecto de ley no aparezca el partido X diciendo nosotros no estamos de acuerdo. Ya, pero la realidad, no tengamos votos para la realidad de esta semana, murió Tomasito la semana pasada, murió Tamara en un intento de encerrona, Itan en un fuego cruzado entre carabinero y delincuente, que nada tenía que ver en esta persecución o robo. Entonces, no le vamos a llegar a los papás que hoy día están llorando en la partida de su hijo de 5, de 6 años, de 3 años, Tomasito. Esperemos la reforma, po. Esperemos que los diputados, que los senadores, que los políticos, que el gobierno que venga se pongan de acuerdo. Hoy día tenemos una situación que está desatada. Yo soy hay una noticia de último minuto. Pero damos hartos votos más. Sí, pero hay una noticia de último minuto que tiene que ver con una balacera en el Tabo, con personas heridas, que le vamos a estar contando todos los detalles. Entonces, hay que empezar a abrir los ojos, ceder y pensar por una vez en la sociedad, en la población, en qué se necesita ahora, en qué se le puede decir a la mamá de Tamara, al papá de Tamara, qué se le puede decir al papá o a la mamá de Itan, qué explicaciones le damos frente a, no, si vamos a reforzar Carabineros lo vamos a ver, pero tenemos que llegar a un acuerdo político. No hay tiempo para llegar a un acuerdo político, se tienen que poner de acuerdo, porque parece que para el 18 de octubre se pusieron rapidito, pero vino enero y se les olvidó. Y nuevamente volvimos a lo mismo. Pues. Yo estoy siempre poniéndole para complementar lo que decía el diputado Fuenzalía respecto a que los altos mandos o los oficiales que se desempeñan correctamente en sus funciones luego son, entre comillas, premiados, siendo destinados a distintos departamentos. Vale la pena recordar que también ocurre lo totalmente opuesto, lo contrario, con las personas que no hacen bien su trabajo. En Carabineros, por ejemplo, nosotros detectamos, sobre la base de nuestra investigación y los antecedentes que hay en la prensa, que hay principalmente 4 comunas de la región metropolitana que acumulan más de 5 carabineros investigados por nexos con narcotraficantes. Todas esas comunas están ubicadas en Estación Central y otra en Quilicura. Resulta que una investigación del 2015 de CIPER detectó precisamente esas 2 comisarías como comisarías castigos, que le llaman los propios carabineros, porque ahí son destinados funcionarios que no han hecho bien su pega. Entonces están mandando a los carabineros que no han hecho bien su trabajo previamente a los lugares más conflictivos, a los más difíciles, donde tienen que enfrentar problemas aún más graves. Eso es verdad. Esto también habla de un comportamiento institucional. Benjamín, te queremos agradecer por haber estado con nosotros esta tarde. Sin duda no vamos a encontrar la respuesta, pero sí necesita llegarse a acuerdos y tomar acciones rápidas. La delincuencia, el descontrol está desatado. Como siempre, felicitamos el trabajo de investigación de prensa independiente que hacen en CIPER Chile. Y si usted quiere leer sus reportajes, también puede hacerse socio y mensualmente puede colaborar con CIPER Chile, Benjamín, para que sigan haciendo estos tremendos reportajes, periodismo independiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, por supuesto, la invitación abierta a todos quienes se quieran sumar a la comunidad más chica. Gracias, Benjamín. Gracias.